Vamos a predicar con el tema Dios te está llamando. Amén. Gloria a Dios. La palabra Dios en hebreo significa Elohim. La Biblia describe a Dios o se le atribuye la personalidad de Dios como creador, como juez, legislador. Se le atribuye a Dios como todopoderoso, como todo lo sabe y que donde quiera está. Amén. Gloria a Dios. La palabra llamando viene de la palabra llamar, que significa venir, citar, convocar, invocar o hacer señales para que Él venga. Amén. Ahora sí vamos a la palabra. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la Biblia que desde entonces empezó Jesús a predicar. Pero en el versículo 12 dice que oyó que Juan el Bautista ya estaba preso. Y el momento que Juan ya estaba preso, empezó a predicar Jesús diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, mire, andando Jesús junto al mar, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Siempre que Dios llama, porque hay un propósito. Amén. Mire, primero dice la Biblia que Jesús vio a Pedro y a Andrés. Miró y los llamó y le dijo, venid y os haré pescadores de hombres. Pedro y Andrés tenían un trabajo secular. Se dedicaban a pescar, a andar en las barcas y a tirar la red en el mar y a pescar peces, camarones, pingüas, no sé qué más. Amén. Pero mire, Jesús los llama, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús le estaba diciendo cuál era el propósito de lo que estaba llamando. Todo creyente, todo cristiano, Dios lo llama con un propósito. Amén. Si usted no sabe su propósito, su llamado, hoy usted lo va a saber. Amén. Gloria a Dios. Primero, ¿por qué los llama? Pescadores de hombres, que iban a predicar la palabra. O sea, que todo creyente que Dios llama es para predicar su palabra. Primer cualidad de tu propósito es que tú eres predicador. Tú eres predicadora. Tú eres un siervo y una sierva que va a llevar su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Gloria a Dios. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire, hermano, en otro de los evangelios, en Marcos, en Lucas, dice que dejaron todo por seguir a Jesús. La pregunta es, ¿qué hemos dejado nosotros por seguir a Jesús? La pregunta es, ¿qué hemos dejado por recibir el llamado? Porque Jesús a muchas personas llama, pero no todas las personas reciben el llamado. Pero aquel que recibe el llamado es porque sabe que hay un propósito, hay una finalidad. No es lo más que voy a estar sentado, dijeron hermano. Es porque voy a trabajar en la obra del Señor. Es porque voy a llevar la palabra al necesitado, una palabra a la viuda, una palabra al pobre, una palabra al huérfano, una palabra. Amén. Amén. Y dice en el 21, y pasando de ahí, vi a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba su red, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Mire, Jesús llamaba a las personas. La Biblia dice que Jesús llamó a muchas personas, los 12 apóstoles. Pero en algunas personas, cuando los llamaba, ellos dejaban al instante todo, hermano, incluyendo su trabajo.
Dice la Biblia que eran pescadores de hombres, perdón, pero después le dijo que fueran pescadores de hombres y lo dejaban al instante. ¿Y por qué hoy en día no es igual como antes? ¿Por qué? Porque antes había más unidad. Dice la Biblia que en la iglesia primitiva todos, la mayoría vendían sus propiedades y estaban en un mismo sentir. Pero hoy pues nadie quiere vender su propiedad. Había esa unidad y Dios se manifestaba de una manera poderosa. Miraban milagros impresionantes. Conforme que el Señor Jesús llamaba, pero le decía cuál era tu llamado. Pero ¿por qué nosotros no sabemos cuál es nuestro llamado? Porque muchas veces no hemos buscado a Dios. Muchas veces no queremos saber cuál es nuestro llamado porque no queremos pagar un precio. Que Dios te llame, hay un precio, hermano. Porque cuando Dios te llama y tú estabas en el mundo y la gente sabe que tú eres alcohólico, que tú eres drogadicto, que tú eres mujeriego, la gente te empieza a molestar. Vente, vamos a echar una chela, te dice. Vente, vamos a fumar un cigarro. Y a veces al que era mujeriego y andaba con una muchacha, la muchacha le llega a molestar y le dice, ven, vamos a salir. Y esa persona le dice, yo busco a Dios. Pero hay un precio de tu llamado. Pero ese precio tú tienes que vencer en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y dice en el 23, y recorrió Jesús, mire, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorrió, caminó Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Sinagoga en el hebreo es lugar de reunión, asamblea, congregación. En el pueblo judío, para hacer una sinagoga se requería de 16 personas, se constituía de una sinagoga. Pero dice la Biblia, iba predicando el evangelio, iba predicando la palabra. El evangelio en el hebreo significa buenas nuevas. Iba diciendo, iba trayendo buenas noticias a las personas. Amén. Amén. Sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Gloria a Dios. Se difundió su fama. La pregunta es, Jesús vino con el propósito de predicar, de salvar a la gente, de llamar. Jesús no buscó fama. Pero cuando alguien carga la unción del Espíritu Santo, cuando alguien carga el respaldo de Dios, la fama te tiene que llegar. Porque Jesús no buscó fama, pero en la Biblia se hizo el más de los más famosos. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de su palabra, porque Jesús vino a traer una palabra, a llamar a la gente, para que la gente cambiara su camino, cambiara su vida. Amén. Amén. Gloria Vamos a a ir Dios. en Mateo, capítulo 9, versículo 9. Amén. Estoy leyendo poco a poco, dice. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice, pasando Jesús de ahí, miren, iba pasando, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Dice la Biblia que iba pasando Jesús y vio a un hombre llamado Mateo. En otro de los evangelios, en Marcos y en Lucas, dice que Mateo era un publicano. Para el pueblo judío, un publicano era un pecador de los pecadores. ¿Por qué? Porque un publicano era un cobrador de impuestos. Era alguien que trabajaba para Roma. Le cobraba a sus propios amigos, vamos a decir, a sus propios compatriotas.
porque les cobraba a los judíos. Y mira quién llamó Jesús. A Mateo, dice, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. En el 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mire qué dice Jesús. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no venía a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesús, el Señor llama al pecador. Usted se da cuenta que cuando el pueblo de Dios o la iglesia no quiere buscar a Dios, no quiere obtener la unción del Espíritu Santo, no quiere servir a Dios, Dios dice, si tú no quieres, yo voy a levantar a un pecador, yo voy a levantar a alguien de lo más vil y de lo menospreciado y vas a ver lo que yo voy a hacer. Porque no todos quieren recibir el llamado, no todos quieren ser usados por Dios. Y cuando alguien no quiere ser usado por Dios, Dios no te fuerza porque Dios es un caballero. Y cuando vienes a ver, Dios levanta a una prostituta, a un borracho, y cuando vienes a ver ya está predicando. Y tú te preguntas, yo llevo 5 o 10 años y no predico, y él lleva 3 meses y ya está predicando. Pero él recibió su llamado. Él está obedeciendo a la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿nosotros estamos obedeciendo la voz de Dios? ¿Será que nosotros estamos escuchando lo que Dios dice? Dice la Biblia que se preguntaban los fariseos, ¿por qué vuestro maestro come con los pecadores, con los publicanos? Para los fariseos, hermano, se le conoce como alguien religioso, que ellos no comían con los pecadores porque era pecado, pero Jesús comía con los pecadores. 2 puntos importantes por qué Jesús comía con los pecadores. Una, era para predicar la palabra del Señor. Y 2, porque los pecadores se sentían solos porque los fariseos ponían reglas que no se pueden juntar con ellos y le hacían, como en pocas palabras, lo despreciaban. Segundo, porque Jesús comía con ellos para convivir y hablarles de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amados hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestro llamado? Dios nos ha dado a todos, hermanos. Dios no hace excepción de personas, a todos llama. Dios llama al hombre, Dios llama a la mujer, Dios llama al joven, Dios llama al niño. Y te dice, ven, quiero limpiarte, ven, quiero transformarte, ven, te quiero cambiar. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Escuchamos y de vez de darle la mano a Dios, le damos la espalda. Ahorita no quiero, ahorita estoy muy joven, dicen los jóvenes. Estoy muy viejo, dicen los que están grandes. Estoy muy niño, pero Dios lo está llamando. Amén. Porque Dios quiere hacer algo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro llamado? No, hermano, es que fíjese que el pastor no me pone a predicar. Hermano, fíjese que mi pastor no me deja visitar. Hermano, fíjese que mi pastor no me deja orar por las personas. La Biblia dice que tú debes estar sujeto a las autoridades espirituales, pero es conforme a la palabra del Señor. Si tu pastor está haciendo algo no de acuerdo a la palabra, tú tienes que hacer lo que la palabra dice. Porque muchas veces el ser humano se pone barreras, obstáculos. Yo no predico, yo no funjo mi llamado porque mi pastor no me deja. Pero ¿quién es tu jefe? ¿Quién es tu patrón? ¿Quién es tu dueño? ¿Tu pastor es tu jefe? ¿Él te llamó? No. El que te llamó
se llama Jesucristo. Amén. Gloria A a mí me Dios. pasó algo hace tiempo, hermanos. Cuando yo empezaba a predicar y a orar por la gente afuera, una vez me llamaron a orar, fuimos a orar con otro joven y eran las 10 de la noche y era muy tarde. Yo le marqué al pastor, pero no me contestó. Me fui en el nombre del Señor y fui a orar en una moto y fuimos a orar por una mujer que era católica, que ya estaba muriendo. Oramos en el nombre del Señor, aceptó a Jesucristo, oramos y cantamos una alabanza y nos regresamos. Y al otro día la mujer estaba casi muerta y Dios hizo la obra, en pocas palabras, y la resucitó a la mujer porque ya no podía caminar. Pero al otro día, hermano, yo fui a hacer la obra en el nombre del Señor. Fui a hacer lo que dice la palabra, a visitar al enfermo. Pero mi pastor estaba bien bravo y me dijo: ¿con qué autoridad te fuiste y yo no te di permiso? Y una buena regañada, hermano, y le dije yo: usted no es mi padre porque yo le pida permiso, le dije yo. Yo le pedí permiso a Dios y a usted le marqué, pero no me contestó. O sea que si usted no me contestaba, yo no iba a ir, le dije yo. Y le dije yo al pastor: la Biblia dice que hay que visitar. En Marcos capítulo 16, versículo 15: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. Y el que no creyere será condenado. O sea, ir es un mandato a Amén. todos. Y le empecé a decir: pastor, con todo mi corazón y con todo respeto, si Dios ha puesto una capacidad en nosotros, un talento, un ministerio, un don, es para usarlo, no es para que usted nos corte. Le dije. Y me dijo mi pastor: tienes razón, hijo. Y pasó. Pero imagínense, hermano, que si yo no leyera la palabra, me dice mi pastor: no vas a predicar, no puedes salir a predicar afuera, no puedes salir a visitar. Ah, sí, está bien, pastor, porque yo no leo la palabra. Pero cuando yo leo la palabra, sé lo que la palabra me dice que tengo que predicar, sé que tengo que visitar, sé que tengo que ir a la cárcel a visitar al enfermo, dar al extranjero, al forastero, porque sé y reconozco cuál es mi llamado. Pero muchas veces no sabemos cuál es nuestro llamado. ¿Pero por qué? Primeramente porque no escudriñamos las escrituras. Segundamente porque no buscamos a Dios en abundancia en la oración. Porque cuando tú eres un hombre y una mujer de oración, el Espíritu de Dios te dice, te hace sentir cuál es tu llamado. Amén. Gloria a Dios. Conforme al ministerio que uno trae, teológicamente, dice que hay 3 tipos de llamado acerca del ministerio. El llamado divino, que es adentro de tu corazón. Tú lo sientes una pasión por las almas, por evangelizar. Tú lo sientes adentro, pero tú le dices a otra persona: tú estás loco, no te entiende, porque el llamado divino no es para ella, es para ti. Por eso ella no, o él no te entiende. Pero Dios te está haciendo el llamado divino. Segundo, el llamado exterior, que llega un siervo, un profeta y profecía. Y tercero, cuando tu llamado, tu ministerio es aprobado por la gente. Porque la gente que es cristiana, o vea, hay gente que no es cristiana, reconoce y te dice: tú eres diferente, tú tienes un llamado especial. Óigame, es que el llamado es de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto vamos, Joseph? 18. 18. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a un pasaje más. ¿Ya tienen sueño? Seguimos. No, Amén. todavía no. Amén. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 15. Amén, hermanos. Amén. Versículo 11. Vamos a leer del 11 al 24. Uno yo y uno ustedes. Amén. Amén. Leo yo uno y ustedes el siguiente. Dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes.
No muchos días después, dice, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo el mundo estaba vino una comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. y deseaba llenar su vientre de Hasta ahí por el momento. Amén. Aquí habla de una parábola del hijo pródigo. Dice que había un hombre que tenía dos hijos, un hijo mayor y uno menor. Pero el menor le dice a su padre: dame lo que me corresponde, dame la herencia. Y su padre le dijo: está bien. Y empezó a juntar y a dar. Y dice la Biblia que este muchacho, que es el hijo menor, se fue a una provincia apartada y empezó a gastar su dinero en el placer. Más adelante dice en ramera, decía su hermano mayor, o sea, en alcohol y en tantas cosas, hermano. Pero llegó el momento que el dinero se le acabó. Llegó el momento que este muchacho empezó a tener hambre. Y se acercó, dice la Biblia, con unos ciudadanos y lo enviaron a que fuera a una hacienda a cuidar cerdos. Pero miren el 16. Y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire, a qué tal punto llegó que quería comer lo que los cerdos comían. Algarroba en el diccionario es planta leguminosa que se le da a los ganados. Primero, este muchacho en su casa, más adelante dice que su padre tenía criados animales jornaleros, dice la palabra del Señor. O sea que su papá tenía dinero. El muchacho no le faltaba una buena comida, no le faltaba una buena vestimenta. Pero cuando se apartó, se alejó, empezó a sentir el hambre. Y muchas veces, hermano, así pasa al creyente que se aparta. A veces tiene miedo a volver. Dirá que me están esperando con una vara o un mazo o una cadena, me van a pegar. Pero mire, ahorita vamos a ver que el que te está cerrando la puerta no es Dios. Muchas veces el que te cierra la puerta es el hombre. Porque la Biblia dice que cuando regresó este muchacho, más adelante vamos a ver que el padre corrió con ojos de misericordia y lo besó. Ahorita vamos a leer, hermano. Amén. Dice en el 17. Mire, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo de aquí perezco hambre? Me levantaré, dijo, mire, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mire, hay una diferencia entre ser hijo y ser jornalero. Un hijo es aquel que tiene privilegio y autoridad porque tiene a su padre. El hijo le pide al padre y el padre le da. Pero un jornalero en el diccionario es un trabajador, es un obrero, alguien que se dedica al campo por un pago diario. ¿Y qué dijo el muchacho cuando empezó a sentir hambre? Empezó en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Abundancia de pan tiene y yo aquí perezco de hambre. Dice: me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser tu hijo. Amén. Amén. Dice aquí en el 20, mire, levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, mire, y quedó parado, no, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén, gloria a Dios. Si usted, mi hermano, mi hermana, quizás se había apartado de la presencia de Dios, se había alejado, pero cuando usted vuelve, usted se da cuenta que hay una sorpresa,
Porque Dios le está esperando con los brazos abiertos para decirle: yo te amo. ¿Cuánto tiempo es que te fuiste? Yo te estoy esperando. Gloria a Cristo. Pero muchas veces, porque el pecador se le llama, recibe el llamado y se aparta y después no quiere volver? Porque muchas veces, hermanos, dentro de la congregación nos hacemos dueños. Pero dueños nosotros no somos. El dueño es Dios. Amén. Gloria Y a Dios. dice: tú vas a entrar, y le piden un montón de requisitos, hermano. Yo le digo al hermano: deje que la gente entre como quiere, y en el camino Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar, Dios lo va a renovar. Amén. Porque cuando este muchacho regresó, mire, el papá lo estaba esperando. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el hijo, él le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad, mire, hermano, el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Mire, hermano, ¿qué es lo que le estaba esperando el papá? Mire, lo vistió. Yo me imagino que este muchacho, si no tenía para comer, no tenía para su ropa, no tenía quizás para afeitar su cabello, y quizás llegaba maloliente. Yo me imagino que este muchacho, no dice la Biblia, estoy especulando, venía todo barbudo, mal vestido. Pero cuando lo mira el papá, dice que corrió y lo besó en su cuello, ¿me? Y después dice que mandó a traer, saca el mejor vestido, lo vistió, le puso un anillo. El anillo a veces se representa en José, allá en Génesis, autoridad. ¿Qué más sigue diciendo? Calzó en sus pies, trae becerro gordo. Comamos y hagamos fiesta. El Señor se alegra, hermano, cuando un pecador se arrepiente, cuando su hijo vuelve a los pies de Dios. Porque muchas veces, hermano, estamos aquí, pero no todos estamos en la misma sintonía, no todos estamos avivados. Gloria a Dios. Y tiene usted que volver y a recibir ese llamado de parte de Dios. Amén. Yo ayer estaba predicando allá en San Cristóbal, me puse a orar, hermano. Y me dice el Espíritu Santo: mi espíritu está contristado desde hace tiempo que yo me he ido de este lugar. Santo Dios. Y yo me levanto y veo que los hermanos están cantando. Y dije yo: se están gozando. ¿Y cómo es que el Señor me dice que el espíritu está contristado? ¿Qué pasa? Y empecé a predicar. Y en el momento que empecé a predicar, me empecé a dar cuenta que muchos de ellos ya se habían apartado de Dios, porque su cuerpo estaba ahí, pero el espíritu ya no estaba ahí con ellos, porque lo habían contristado. Y muchas veces así nos pasa, hermano. Está aquí nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu no está con el Señor. Aquí no está nuestro espíritu. Nuestro espíritu está allá en la cocina, está allá con mis hijos, pero no estamos concentrados que venimos a adorar a Dios. Y a mi hermano, porque es importante de recibir ese llamado de Dios, que Dios nos está hablando, para que nos levantemos, para que prediquemos, para que salgamos de ese lugar de cuatro paredes, porque muchas veces estamos enfrascados y no queremos salir a predicar afuera. Ah, no, es que mi pastor no va ni yo tampoco voy. Dios llama a todos uno por uno. Llama al pastor, llama al líder, llama a todos con diferente es su llamado. Amén. Gloria a Dios. En el 24 dice: porque este es mi hijo, mire, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este muchacho reflexionó y recapacitó. Pero hay gente, hermano, que no recapacita. Que es necesario que nosotros vayamos a tocar la puerta de su casa y decirle: Cristo te ama, Cristo quiere cambiarte. Pero para hacer eso tenemos que
aceptar nuestro llamado. Amén. Mire, dice que estaba muerto y ha revivido, se había perdido y hasta allá y comenzaron a regocijarse. Había gozo, había fiesta. Pero hermano, cuando Dios llama al ser humano, y a veces el ser humano entre su debilidad cae y se aparta de Dios, esa persona que se apartó quiere volver a Dios. Pero a veces hay hermanos dentro de la congregación que son tropiezos para los hermanos. Porque más adelante dice que el hermano mayor, mire hermano, el que estaba en casa, escuchó la danza, dice, y llamó a un criado y se enojó, dijo, porque este se fue en pocas veces se fue a pecar, se fue a tomar, fue a hacer un montón de cosas, y yo he estado aquí y ni un cabrito tan siquiera me ha dado para mis amigos que comamos. Muchas veces nos pasa como el hermano mayor. Estamos en la casa de Dios y cuando vemos, este se fue a pecar, fue unos 6 meses al mundo y ya regresó. Vamos así. No, tú no vas a cambiar. Pero el que cambie es Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Por eso la importancia de recibir un llamado. Porque alguien que se aparta del llamado de Dios, cuando alguien adora a Dios, busca a Dios con todo su corazón, no se le olvida. Había un joven, un muchacho, allá en la ciudad de Oaxaca, era un pastor juvenil. Los pastores, los ministros de ese movimiento clamaban por ese muchacho, por avivamiento, por unción, por fuego, y Dios contestó en ese joven. Y dice que cuando él se paraba, la gloria caía, levantaba su mano y fuego caía. Cuando él predicaba, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían. Oiga, hermano, este muchacho, tremendo como Dios lo usaba. Pero de repente el muchacho andaba solo, descuidó su comunión con Dios, alcanzó dones imaginables, pero descuidó su comunión con Dios. Y cayó con una muchacha y la muchacha le dijo, me contrató una bruja para que tú cayeras, porque contigo el mundo iba a ser cambiado, dijo. Y le dejó una nota donde Dios no te va a perdonar, le dijo. Y el muchacho era un joven. Y de ahí llegó un hermano a predicar a ese lugar, y cuando llegó a predicar, hermano, este varón tenía un anillo en su dedo. Y cuando vi al muchacho que iba pasando, el muchacho había estado vagabundo, con su barba larga, y le dijo el Señor, llámalo y dale el anillo. Y este hombre no quería darle el anillo porque el anillo el muchacho no se miraba como uno de nosotros que estamos cambiaditos. Este muchacho estaba mal vestido, estaba muy barbudo, mal, pero el Señor le habló, dáselo, porque yo te lo he dado, y lo mandó a traer, hermano. Y dice que cuando este muchacho lo llamó una vez, pero no vino. A la tercera que dijo, en el nombre de Jesús, te digo que vengas, el muchacho empezó a caminar. Y cuando empezó a caminar, toda la gente se empezó a parar. Y dijo este hermano, oiga, en su corazón, si allá en mi pueblo cuando alguien se para, es porque la persona es importante. Y dijo, este no es cualquier vagabundo, este es el alcalde de los vagabundos. Y cuando llegó el muchacho ahí, dice que empezó a hacer así, pensó que se iba a endemoniar, pero de repente dice, empezó a hablar en unas lenguas y la gloria empezó a caer. Y el muchacho le empezó a confesar lo que yo le he dicho. Y le dijo, cuando tú estabas predicando, no te vi a ti, dice, te vi al grande, dice, a uno que estaba vestido de túnica, que era grande hasta los cielos, pero su rostro resplandecía. Y me decía, mi bebé, mi precioso, ¿dónde has estado? ¿Cómo extraño hablar a través de tus labios? ¿Cómo extraño tu danza? ¿Cómo extraño tu búsqueda? ¿Cómo extraño sanar a través de tus manos?
esto? Porque es muy importante el llamado. Muchas veces nosotros estamos enfrascados en nuestra casa y las almas se están perdiendo. El joven se está perdiendo, la muchacha se está prostituyendo y nosotros en la hamaca, nosotros echados en nosotros. Y la persona, hermano, hay una aflicción en el espíritu. Que salgamos, hermano, que llevemos la palabra, que atendamos nuestro llamado. Muchas veces la gente mira, hermano, te dice, ay, hermano, cómo es bonito ustedes. Usted va para acá, va para allá. Le dije yo, hay un precio, hermano. No crea que bonito es salir. Le digo, uno tiene que dejar a su familia. En el transcurso, uno tiene que llorar. A uno, mayormente a veces, en diferente, uno es despreciado. A veces los hermanos te dan la espalda. A veces, hermano, le dije yo, por el llamado, le dije yo. A veces uno no tiene ni un peso, hermano. Y los hermanos te dicen, ven. Pero ven, y tú no tienes ni un peso, le dije yo. Y a veces cuando tú llegas ajustado, le digo yo al hermano, tú quieres tomar un refresco, pero no tienes dinero. Hay un precio por tu llamado. Por eso no todos, hermanos, quieren recibir el llamado de Dios. Pero Dios nos está llamando a todos. Que tengamos que pagar ese precio. Porque Cristo padeció por amor a nosotros. Pero ¿será que nosotros estamos padeciendo por amor a las almas? Por amor a los hermanos, por llevarle una palabra. ¿Por qué no queremos recibir ese llamado, hermano? Hay una tristeza en el espíritu del Espíritu Santo. Que muchas veces te ha hablado a tu corazón. Te ha hablado a través de sueños. Te ha mostrado dónde tú tienes que ir a tocar la casa. A quién le tienes que hablar, evangelizar. Pero pasa el sueño. Se te olvida que Dios te habló. Se te olvida que Dios te mostró. A veces a hermanos, a través en su trabajo le dicen, no sé qué tú haces aquí. Porque tú no eres de aquí. Tú tienes que estar afuera predicando. ¿Por qué le digo esto? A mí me pasaba lo mismo, hermano, cuando yo trabajaba en una empresa y les empezaba a hablar de Dios y me dice, muchacho, tú no debes estar aquí. Tanto potencial y capacidad que tienes, pero allá gente te está esperando, la gente. Pero muchas veces nosotros nos resistimos al llamado. Y cuando nos resistimos al llamado de Dios, es cuando viene lo duro, hermano. Viene la vara. Viene el chicote. ¿Por qué? Porque cuando Dios te está llamando es porque Dios te va a usar para que nuevas almas vengan a los pies de Cristo. Es porque cuando Dios te está llamando es porque en ti hay capacidad, es porque en ti hay potencial, es porque en ti hay liderazgo, porque en ti hay visión, porque en ti hay pasión por las almas. Pero tú no quieres obedecer. No, hermano, ¿cómo le voy a hacer, hermano, para hablar a la gente? Muchos tienen miedo a predicar. Dice, ¿cómo le voy a hacer para predicar? Ni voy a poder predicar bonito, ni me voy a poder explicar. Pero óigame, hermano, si tú no predicas, el que habla es el Espíritu Santo, el que pone palabras es el Espíritu Santo, y el que fluye y el que toca y convence es el Espíritu Santo. El hombre no toca, el que toca se llama Dios. Amén, gloria a Cristo, aleluya. Con esta pregunta termino. Así que, ¿qué estamos esperando, hermano? Estamos esperando que venga Cristo. Estamos esperando que caiga fuego del cielo para ahora sí, Señor, así me voy a predicar a la gente. Ahora sí voy a recibir mi llamado. ¿Qué estamos esperando, hermano? Dios nos está hablando a través de su palabra. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga, hermano. Esta ha sido la palabra. Amén. Vamos a orar al Señor.